Antes de iniciar, ¿hay alguna duda? Como de lo visto la vez pasada, o alguna duda del módulo 19. Bueno, creo que no. Entonces, vamos a continuar. Vamos a demostrar este teorema. Entonces, ¿qué dice? Dice que la medida de este ángulo P es la semidiferencia. Diferencia resta, semi es la mitad. Entonces, básicamente es la resta de estos dos dividido 2, básicamente. Entonces es la resta de este arco y este arco dividido 2. Eso es lo que hemos visto en los teoremas anteriores. Esto es lo que ocurre acá y esto es lo que ocurre acá también. Es la misma fórmula, simplemente que son casos distintos. Pero esto simplemente es como un teorema, un único teorema, que es el teorema del ángulo exterior, que tiene 3 casos y estamos demostrando cada caso pues como por aparte, aunque incluso, como les decía, la demostración del teorema es básicamente la misma pues, o usa la misma idea, que es formar un triangulito, decir que este es gamma, definir alfa, definir beta y ya. Incluso pues aquí más o menos está. Este va a ser alfa, este va a ser beta, y resulta que alfa es beta más gamma. Alfa es beta más gamma, de ahí despejamos gamma y ya todo nos cuadra. Como la idea. Entonces primero definamos las letras, sea alfa por definición, la medida del ángulo ABD, sea beta por definición, la medida del ángulo BDC y sea gamma el ángulo P. Muy bien, esto es por definición. Aquí lo estamos definiendo, pues. Segundo, notemos que este arco es 2 alfa. Hemos hecho en todos los otros ejercicios. La medida de este arco es 2 alfa. Y la medida de este arco BC. ¿Cuánto sería la medida del arco BC? Que es este de acá.
Ni idea. Corchados. Pero tiene que ser dos beta, ¿no? 2 beta. Mm, sí, básicamente es 2 beta. Eso se le llama arco, ¿cierto? ¿Qué? Eso se le llama arco. Eso que usted le Arco está enseñando a la es, mía. pues, arco es, digamos, como este recorrido, pues, lo que uno llama arco. Y la medida del arco corresponde con la medida de este ángulo. Recordemos eso, pues. Ahorita en GeoGebra también recordaremos como esa definición, pero sí. Entonces, cuando yo digo que este arco es 2 alfa, lo que yo estoy diciendo es que la medida de este ángulo con el centro es 2 alfa. Listo. Eso es lo que estamos diciendo. Y si yo digo que el otro es 2 beta, es porque la medida de este es 2 beta. Vean que en principio eso no es trivial, pues si yo digo que este ángulo es alfa, si yo digo que este es alfa, no es como inmediato pensarlo así de una. Yo sé que este es 2 alfa. Pues no, cierto, en realidad eso no es trivial, incluso eso es lo que me parece a mí como sorprendente de la teoría. Es decir, yo igual ahorita les muestro en GeoGebra y les voy a pues como demostrar pues como visualmente qué es lo que ocurre, y eso es como bastante sorprendente todavía pues para mí. La primera vez que aprendí el teorema me sorprendió mucho y todavía pues, me sigue como sorprendiendo como ese hecho, un hecho como geométrico bonito. Entonces sí, pues no es nada trivial que si yo tengo un ángulo, pues este otro es el doble, porque sí, ya, pues no. Entonces esa es la ventaja o la gracia del teorema del ángulo inscrito. El teorema del ángulo inscrito nos dice pues que el arco es el doble que el ángulo inscrito. Ya. Entonces este de acá es 2 beta. Muy bien. Listo. Y esto es por el teorema del ángulo inscrito. Igual recuerden que el teorema del ángulo semiinscrito también dice lo mismo, dice que el arco es el doble del ángulo, solo que el ángulo no está inscrito, sino semiinscrito, pues. Listo. Entonces ahí ya estamos listos. Aquí lo hice como en 3 pasos, básicamente, pero sí, pues no se necesita nada más. Entonces, alfa es beta, no, es más, pongámoslo así más bien. Beta más gamma es alfa, digamos por que alfa es un ángulo exterior del triángulo DBP. Entonces recuerden que podemos pensar como en este triangulito. En principio, pues no hay necesidad de dibujar. Pero podemos pensar en este triangulito. Y este alfa es la suma de beta más gamma, por ser un ángulo exterior. Entonces me interesa es gamma, entonces gamma es alfa menos beta. Y entonces yo puedo escribir gamma como
multiplicando y dividiendo por 2, yo podría escribir a gamma como 2 alfa menos 2 beta sobre 2. Como para que me cuadren las cuentas, ¿cierto? Porque yo quiero 2 alfa y yo quiero 2 beta. Como la fórmula no me muestra 2 alfa ni 2 beta, pues acomodo para que me aparezca. Listo, entonces cuarto, gamma, que es la medida del ángulo P, va a ser igual a 2 beta, que es la medida del arco AD, menos beta, que es la medida del arco BC, sobre 2. O básicamente, para que me quede igualito a la tesis, puedo escribir el 1 medio acá. Es básicamente lo mismo. Listo, ya lo demostramos. Ya estamos pues 4 pasos. Esto es por 3. Vamos que este sea 3C por 3C por 2 y por 1. Son las definiciones. Muy bien, preguntas. Pues similar, pues la misma idea básicamente que en los otros anteriores. Es decir, el teorema del ángulo exterior son 3 casos, pero básicamente los 3 casos se demuestran casi que igual. Bueno, no me preguntes. Y el teorema del ángulo interior, pues ya se los había hablado como lo había dicho pues como habladito, pero bueno, igual escribámoslo pues. Igual escribámoslo, tampoco es que sea largo. Entonces el teorema 19.2.6 es básicamente el mismo teorema, pues, o yo lo veo muy similar. Simplemente ya el ángulo no está afuera, un ángulo exterior, estaríamos hablando de algo así. Estamos hablando de un ángulo interior, que sería, digamos, este. Un ángulo que está adentro. Y ya, por ser interior, ya no es la resta, sino la suma. Sigue siendo dividido 2, pero ya es la suma. Entonces, para mí es prácticamente la misma fórmula, simplemente en vez de resta suma, interior suma, exterior resta, y ya. Y como es tan similar, pues uno lo demuestra también de una forma similar.
Entonces, primero, lo mismo, sean alfa, por definición va a ser la medida del ángulo ABD, beta, por definición va a ser CDB, y gamma, que es el que me interesa, es CPB. Entonces, medida del ángulo CPB. Listo. Entonces, por definición. Segundo, aplicando el teorema del ángulo inscrito, la medida del arco AD es 2 alfa y la medida del arco CB es 2 beta, y esto es por el teorema del ángulo inscrito, y teniendo en cuenta también pues las definiciones de 1. Aquí también las definiciones de 1. Listo. Tercero, pensamos en el triángulo. Este es gamma, este es alfa y este es beta. Entonces gamma es alfa más beta, y esto es porque gamma es ángulo exterior del triángulo DPB. El ángulo exterior es la suma de los dos interiores. Un tercero B sería multiplicar y dividir por 2. Pues tendríamos 2 alfa más 2 beta sobre 2 es gamma. Y el cuarto ya sería reemplazar. Gamma era la medida del ángulo CPB. 2 alfa es la medida del arco AD. Bueno. Y nos interesa BC más AD. Entonces, como para no hacer un paso extra, pues, digámoslo así, beta más gamma. Beta más gamma es exactamente lo mismo, pues simplemente para no hacer un paso extra. Igual recuerden pues que siempre lo mejor es llegar a la tesis exactamente como está escrita. Entonces beta es el arco, 2 beta es la medida del arco BC, 2 alfa es la medida del arco AD, y listo, aquí queda un medio. Muy bien. Ya llegamos a la tesis. Como dije, la idea es básicamente la misma. Esto es casi que, por así decirlo, un repaso de la clase anterior, porque la idea es la misma, pues son teoremas distintos, pero la idea en el fondo es la misma. Muy bien. Entonces esto es por 3B, por por 2 y por 1.
¿Dudas, preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito pues del teorema del ángulo interior, que es este. Y vamos a tener pues como dije pues tampoco es un tutorial, ¿cierto? Pero sí digamos como una pequeña introducción o al menos pues como ciertas bases de GeoGebra. Listo, entonces esto que ven aquí es GeoGebra. Muy bien. Y esto pues es el teorema del ángulo interior. Veanlo acá. Lo que tenemos es... bueno, vamos a dibujar un segmento. Bueno, aquí no me deja dibujar. Pero bueno, ahorita lo podemos modificar o sacar otro pues similar. Y eso es el teorema del ángulo interior. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice lo siguiente. Este ángulo interior es 76.96, digamos 77, pues 76.96. ¿Va a ser quién? Este de acá va a ser la suma de este arco con este arco dividido 2. Entonces resulta que la medida de este arco es no me deja moverlo. Pero bueno, la medida de este arco de B es 87.19. La medida de este arco EF es 44.71. Entonces, básicamente, si cogemos estos dos, los sumamos y dividimos por 2, vamos a obtener 65.95. Básicamente, lo que estamos calculando aquí es el promedio. En esencia, esto es el promedio. Entonces, claro, el promedio entre 44 y 87 es 66. Esto pues más o menos. El promedio entre estos dos. Y aquí, bueno, pues el software lo calcula, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es como la magia de GeoGebra? Pues, por un lado que yo lo puedo modificar. Pues yo lo puedo arrastrar, mover. Entonces, por aquí el ángulo es 55. A ver, coloquemos un ángulo de 60. Listo, entonces el promedio entre 34, que es este arco,
y 87, que es este arco, va a dar 60. A ver, coloquemos un valor como más entero. Digamos 80 y digamos 40. Más o menos, pues listo. Entonces, claro, el promedio entre 40 y 80 es 60. Entonces, claro, pues yo lo puedo modificar, ver qué ocurre acá, ver qué ocurre por acá. Voy a mover esto, yo quiero un arco aquí chiquito y este está por acá, pues qué ocurre. O coger un arco muy grande y ver si funciona. Bueno, y aquí, ¿qué estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo es, bueno, le pregunto al software si delta, que es este ángulo, bueno, básicamente es el promedio, o sea, la suma de estos dos dividido 2. Pregunto si es igual al ángulo BCD. El ángulo BCD es precisamente este, ¿cierto? En este caso es el que nos interesa, es este de acá. Ah, bueno, y pues tengan presente que este es congruente con este, porque son opuestos por el vértice. Entonces puede ser este o este. Es realmente lo mismo, pues. Por ser opuestos por el vértice estamos hablando del mismo ángulo. Listo. Coloquémoslo más o menos como estaba en el gráfico, algo así. Entonces, estamos hablando de este ángulo. Aquí estoy preguntando si, vean, pues ahí está como chiquito, pues, pero creo que medio se logra ver que este es igual con un signo de interrogación. Entonces, una pregunta. Entonces, estoy preguntando, ¿será esto, que es el promedio, pues, o la fórmula, igual a este ángulo? Básicamente le estoy preguntando al software si esto es cierto. Es decir, básicamente le estoy preguntando al software si ese teorema se cumple, si el teorema es cierto. Y aquí, me dice que es verdad, true, ¿cierto? Entonces aquí se cumple el teorema, si lo coloco así, el teorema es cierto. Si, por ejemplo, trato de irme como al extremo, como en toda la circunferencia, digamos que es cierto, y independientemente de donde ponga el punto, pues va a ser cierto. Ahora, ¿qué ocurre? Si me voy con el punto para afuera, hagamos esto, ya no estamos hablando del teorema del ángulo interior, sino que esto, si se fijan bien, se parece a qué? O esta construcción vendría a ser qué? Ángulo exterior. El ángulo exterior. Entonces, fíjense bien, aquí está, ¿cierto? Tenemos un punto afuera y dos líneas, y el ángulo exterior, se forman dos arcos. Entonces resulta que en este caso el teorema es falso, porque en el ángulo exterior no funciona esta fórmula. En el ángulo exterior la suma no me funciona. Listo. Y tenemos este
vamos a hacer más o menos como este mismo gráfico, similar. Bueno, por ahora cuadremos estos dos. Y metámonos acá. Listo. Entonces, en este caso, me da falso. Listo, me da falso. Porque en realidad sería una resta. Porque en realidad es una resta. Independientemente de donde ponga el punto adentro, esto permanece verdadero. Y si ya coloco un punto afuera, donde ponga el punto afuera, ya va a dar falso. Entonces, bueno, es como una forma interactiva de ver los teoremas, ¿cierto? De ver los resultados, de ver los teoremas. Una forma pues que le ayuda a uno como a visualizar más y a entender mejor los resultados. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Profe, yo tengo una pregunta, pero pues no es del tema. Pregunta. ¿Usted sigue montando las clases a YouTube? Sí, sí, yo continúo montando Pero la última clase que tenemos es el del 12 de mayo y estamos a 22 de junio. Espere, las clases. no estamos en mayo. Voy a revisar. Voy a revisar. De hecho, revisemos. Bueno, aunque falta pues la del viernes, pensé, porque usted la sube rápido, entonces como, En este momento estoy revisando. Vamos para geometría. Pues lo último que tenemos es circunferencias, que es el módulo 18. Sí, lo último que tenemos es circunferencias, que es el módulo 18. O sea, básicamente hasta el parcial 2, ¿cierto? Como todos estaban como en pro del parcial 2, incluso para facilitarles, digamos, su estudio, pues, y que no se confundan, porque algunos también, pues, todavía se confunden un poquito. Entonces, no se pongan a estudiar tema del parcial 3 que no aplicaba, entonces les subí hasta los videos del parcial 2. Pero bueno, ya el parcial 3 todavía falta pues un poquito, pero digamos que se acerca en 2 semanas y media. Entonces sí, ya que terminamos el parcial 2, ya les monto todas hasta la fecha, pues. Y ya las nuevas que les coloque, pues sería del parcial 3. Que básicamente pues hasta ahora es el módulo 19, lo que hemos visto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Igual recuerden que, pues que más que el video pues no garantizo que esté, que esté inmediatamente disponible.
Entonces, más que el video, si ustedes van a la carpeta en Drive, bueno, pues creo que sí me faltó el que me escribió un correo, no sé si está, falta las notas de clase que me mandaron. Y según el calendario, estoy revisando aquí como el calendario. Está ahí cargando Word. Listo. Según el calendario, la última nota de clase o las últimas notas de clase son hasta hoy, ¿cierto? El 22 de mayo, grupo 11, serían hasta hoy las notas de clase. Entonces, a partir de la próxima clase, yo voy a seguir montando pues lo que escribamos y lo que rayemos y trabajemos en clase, yo lo sigo montando inmediatamente al Drive. ¿Listo? Entonces, casi que apenas acabe la clase, ahí mismo ya escribamos, ¿cierto? Lo que escribamos va a estar montado al Drive. ¿Por qué? Porque el video se demora más, entonces al menos que tengan las notas ahí mismo, esto, que tengan el acceso casi que inmediato. Entonces, si me falta montar alguien que me escribió un correo que me ha enviado unas notas que no las he agregado, creo que se me pasó el correo, pues porque era como viejo, no lo he montado, pero el resto yo he montado todas las notas de clase que ustedes me han enviado. Entonces también pues tienen ese recurso, ¿cierto? No es solo el video, sino también que tienen ese otro recurso. Y bueno, es básicamente pues lo trabajaba en el libro, pues ahora hemos seguido mucho el libro. Ya la próxima semana, yo pienso que el resto del curso pues podremos seguir utilizando el libro, pero ya no lo seguiremos así pues como tan fielmente, pues. Listo, ya más bien les explicaré pues el tema, pero no necesariamente pues como siguiendo el orden y todo pues paso a paso del libro, no. Listo, entonces básicamente eso es una forma de ver los teoremas, una forma interactiva con GeoGebra. Entonces, voy a abrir GeoGebra y como les digo, pues no es como un tutorial, pero sí al menos como para que aprendan cositas de usar un software. De todas formas, uno como aprende a usar software o herramientas de ese estilo, pues que las descarguen, las instalen y las cacharreen. También que también tiene versión en línea, entonces uno podría trabajar GeoGebra sin necesidad de descargarlo, simplemente trabajándolo en línea. Incluso pues, bueno, recuerden que es gratuito, entonces eh, lo pueden utilizar. No sé si les exija que abran cuenta, probablemente creo que sí les exige que abran cuenta y lo trabajan en línea. Y en línea pueden guardar sus archivos y pueden hacer sus
sus trabajos, o sus gráficos, sus cosas. Bueno, entonces les voy a mostrar GeoGebra. Espero todos logren ver bien. Entonces, bueno, en esencia, pues este es el software, ¿cierto? Este es GeoGebra. Uno puede tener como varias vistas, activas o inactivas. Entonces yo puedo tener una vista gráfica que simplemente es para hacer gráficos o esquemas. Yo puedo tener como una segunda vista gráfica que ya es como el plano cartesiano. Puedo tener una vista 3D si deseo como algunas construcciones 3D. Está esto 3D. Pero bueno, se puede utilizar. Se puede utilizar. Vamos bien un prisma. Pues, ahora sí. Listo, si uno quiere tener pues un... No, me sigue dando en el plano. Bueno, la verdad el 3D yo casi no lo he manejado, pues. No lo he manejado. Pero se tiene pues la opción. Se puede tener como una hoja parecida como una especie de Excel. Eh, y bueno, tenemos ya entonces todas esas como herramientas. El que yo más uso pues es la vista 2D, sea esta o esta, plano cartesiano o vista 2D. Y también la vista algebraica. Incluso acá me dice que tengo definida. Entonces vamos a borrar todo y a empezar, digamos, desde cero. Entonces vamos a empezar con una circunferencia. La circunferencia va a tener un centro y un punto. Si yo sigo acá con esta herramienta, lo que sigo es dibujando más círculos. Si yo ya quiero es mover los puntos o interactuar con los círculos, elige y mueve. Entonces ya puedo mover el centro, puedo mover este punto. Y uno ya puede seleccionar y suprimir, ¿cierto? Uno se imaginaría. Listo. Entonces me interesa más, digamos, para el caso, me interesa más una circunferencia y un radio fijo. Entonces, circunferencia
a un radio fijo. Listo. El mismo sistema, pues automáticamente ya me muestra, por ejemplo, la fórmula de la circunferencia. Estamos hablando como de esta vista. Del plano cartesiano, pues esa sería la fórmula de la circunferencia en el plano cartesiano. Bueno. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa definir un punto en la circunferencia y otro punto en la circunferencia. Y nos interesa definir la recta que va de este punto hasta el centro y la recta que va de este punto hasta el centro. Ah, no, perdón. Estoy equivocado. Bueno, aunque esto me sirve para recordar la parte de medida de arco. Entonces, si yo quiero que me diga qué ángulo se está formando, pues yo escojo 3 puntos. Entonces le digo ángulo. Ángulo entre B, A y C sería esta parte verde. $308.45. O digamos que no me interesaba el BAC, sino que me interesaba el CAB. En esencia es el mismo, pero el sistema coge los ángulos en sentido antihorario. Entonces, en este caso, el CAB es este. Y el BAC sería este. Listo, en sentido antihorario. Simplemente como un detallito a tener presente. Listo, entonces cuando yo digo que, digamos que este arco es 100, lo que yo estoy diciendo es que este ángulo de aquí es 100. O sea, profe, que la misma medida del arco siempre hace la del ángulo también. Esa es la definición. Y recuerden, y tiene pues los videos, bueno, sí, eso estaba incluso en el módulo 18. Si mal no recuerdo, si no, pues lo voy a montar la parte del módulo 19, donde pueden revisar cuál es la definición de medida de arco. Entonces, la medida del arco es la medida del ángulo formado con el centro. ¿Listo? La clave es que es con el centro. Perdón, estaba tratando de hacer esto, así lo puedo mover. Listo. Entonces aquí el arco mide 55, el arco mide 60, etc. Esto tiene más opciones. Esto tiene más opciones. Como para definir el color. Digamos que el color sea azulito. Ok. Y en este también. Listo. Entonces, como para que quede ahí azul el arco. Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos un punto. Y este es un punto interior. Y entonces vamos a pensar en la recta que une B con D, a la recta que une C con D. Y ahí ya tengo digamos, como mi construcción del ángulo interior. Ya podría mover esto, automáticamente mueve lo otro. También algo bueno del software es que es realmente sencillo de utilizar, es bastante como intuitivo. Hagamos otros 2 segmentos. Bueno, entonces definamos el punto
que es la intersección entre la recta, ahí dice, circunferencia y recta. Incluso me dice que esta es la recta I, esta es la recta H. Entonces la intersección entre estos dos, la intersección entre estos dos, simplemente le hice clic y ya. Y cuando yo ya mueva D, ya me permite mover esos dos puntos. Inmediatamente me calcula la intersección entre la circunferencia y la recta. Yo no puedo mover E ni F. Vean que estos puntos son como grises, porque automáticamente el sistema me calcula estos dos son como calculados. Si yo quiero mover F, lo que puedo hacer es mover B, y al mover B, pues implícitamente lo que estoy haciendo es mover F. Y viceversa, si yo quiero mover E, directamente no puedo, pero puedo mover C. Listo, entonces ya moviendo estos tres, pues ya puedo acomodarlos como yo desee. Bueno, entonces hagamos como un repaso de las construcciones, o hagamos como un repaso de lo hizo hasta ahora, pues de círculos y arcos. Entonces, lo principal, diría yo, es el teorema del ángulo inscrito. Entonces, si queremos un ángulo inscrito, lo que queremos es un punto en la circunferencia, y lo que queremos es pensar en este ángulo, básicamente. Más bien dibujémoslo más bien así, una semirrecta. Desde B, que pasa por B, desde B, que pasa por C. Listo. Entonces ya puedo mover no lo puedo sacar del círculo porque lo dibujé que fuese un círculo, un punto dentro del círculo, entonces no lo puedo ni sacar ni ingresar, tiene que estar en todo el borde. Y entonces digamos que valga, listo, que valga 50 más o menos, pues, que valga 50 más o menos. Listo. Entonces, si vale 50, ¿cuánto va a valer este ángulo BDC? ¿Cuánto va a valer este ángulo? ¿Qué dicen? No valdría lo mismo, profe. 50 también. Pues sí, porque bueno, yo Bueno, no sé va a cómo valer es. 25. Ahí está. La mitad. 25.05. Aquí ya sí me deja como mover esto. Movamos movamos este. Eso es lo que me dice el teorema del ángulo inscrito. Básicamente, esperen, yo más bien hago esperen, nunca he ensayado esto, la verdad. Pero voy a ensayar una figura mano alzada, lápiz. Bueno, lápiz. Listo, entonces básicamente se nota que nunca lo he ensayado, ¿cierto? Ah, ¿y cómo borro? Es una excelente pregunta. ¿Cómo borro? No tengo
más mínima idea. Bueno, pero hagamos el intento, pues. Entonces, básicamente, pongamos que tenemos un círculo. Tenemos el punto. Entonces, yo aquí lo que yo digo es que este es alfa y este es 2 alfa. El arco. Es el teorema del ángulo inscrito, ¿cierto? Tenemos un ángulo inscrito, digamos que este es 25 y este es 50. Entonces, si yo tengo por aquí este ángulo inscrito, vean que es 25 y este es 50. Yo tengo por aquí este ángulo inscrito de 25, este es 50. Independientemente de cómo lo ponga, podría tenerlo, digamos así, este 25 y este 50. Independientemente de cómo lo ponga, podría estar por acá muy cerquita, podría estar por acá. Este va a ser un ángulo de 25 y este es de 50. Entonces eso es como lo interesante. Es decir, si a mí a primerazo me dicen, vea, con un ángulo inscrito en el círculo, independientemente de cómo lo pongas, si este es 20, entonces este arco interceptado por ese ángulo va a ser entonces 40, pues, o va a ser el doble. A mí primerazo me dicen eso, pues yo digo, no, eso es falso. Pero bueno, en esencia es verdadero. Así es lo que dice el teorema. Si ya tenemos pongamos un ángulo, este ángulo, digamos, de 50. Listo. Entonces el ángulo de acá va a ser de 100. E independientemente de yo como ponga este ángulo, este va a ser de 100. Inclusive, bueno, aquí ya me está cogiendo el ángulo externo, pero igual este sigue siendo 100. Listo. Este sigue siendo 100. Aquí el ángulo de 50 sería este de acá. Muy bien. Entonces eso es lo que dice el teorema del ángulo inscrito. Eso es lo que nos da el teorema. Ahora, hablemos del teorema del ángulo exterior. Pongamos un punto exterior. Pongamos la semirrecta. Creo que también funciona bien. La semirrecta. Y aquí definamos los puntos intersección. Listo. Entonces ya podría mover estos. Podría mover esto. Y podemos pensar en este segmento. Con este segmento. Cambiémosle el color. Y hablemos de este ángulo. Entonces ya tenemos los dos arcos, ¿cierto? Este arco BC mide 63
y este arco B mide 31. Digamos que digamos que este mida 60. Y este mida por ahí en alguna parte de dar 20. Más o menos pues 20. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto mediría este ángulo de acá? Mide 10, ¿no? 10. Mm. ¿Por qué 10? ¿De dónde salió ese 10? Este arco mide 60. Aquí está. Este arco mide 60. Y este arco mide 20. Entonces este ángulo de acá debería ser. Dicen que 10 por ahí, pero ¿por qué 10? ¿De dónde salió ese 10? ¿Cuál es la fórmula o cómo se llegó a ese resultado? ¿Por qué 10? Bueno, entonces calculémoslo. El ángulo formado entre F, D y E, y es 20. ¿Listo? Y es 20. Y no es 20 porque sea este. No es que este sea igual a este. ¿Listo? Porque, ¿qué ocurre si yo lo acerco? Si yo lo acerco, vean que este ya es 13 y este ya es 23. Entonces, no es que esos dos sean iguales. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es que bueno, pues escribámoslo. Ángulo, iniciar con tilde, ángulo, este ángulo CAB menos el ángulo EAF dividido 2 igual, si le doy doble igual, le coloco igual y otra vez igual. Igual, en matemáticas muchas veces es como una pregunta, pues como es preguntar si son iguales, como un doble igual.
Entonces voy a preguntar si la resta entre esos dos dividido 2 va a ser igual al ángulo F de E. F de E. Medio falso. ¿Por qué medio falso? CAB, EAF, y aquí es F de E. Vemos cómo son definidos los ángulos. CAB, EAF, F de E. Bueno, pues realmente son iguales. No sé si es por estos punticos que alcanzan a ver, hagámoslo como lo había visto yo. Era con punto y coma, pero con punto y coma me saca error. No, sí me saca error. Bueno, yo lo había trabajado desde en línea. A ver. O simplemente será así sin los espacios. De pronto. No, tiene que ser con espacios. Bueno, no sé por qué está sacando que es falso. Sabiendo que incluso, por ejemplo, vean 60 y 23. 60 menos 23 da 37. Pues, y dividido 2 da más o menos pues 18. Esto es 36 punto... Bueno, eso es casi 37, pues. Y 37 dividido 2 daría 18.5, más o menos. Entonces, sí. De hecho, el teorema es verdadero. Bueno. De pronto es por la anotación, porque no sé por qué me está sacando estos puntos. Aquí no hay puntos. Bueno, será con coma entonces. Coma. En línea, pues por si algo, en línea es distinto. En línea es con punto y coma. Entonces, bueno, eso ya son como cuestiones de notación. No sé, yo tengo una versión, no sé si tengo instalada una versión más antigua de pronto o simplemente es distinto. Ya sí me dio verdadero, sí, era con coma. Entonces, en línea es con punto y coma y
Si lo descargan, pues, bueno, ya tienen que ensayar de pronto con una versión más reciente, cambio a punto y coma, o también en el software instalado es con coma. Listo, entonces es verdadero, claro. Efectivamente es verdadero. Ahí tenemos los... Aquí ya me da falso. Incluso, pues... Bueno, aquí porque definir la semirrecta, si hubiese definido la recta completa, tenía las intersecciones, pero igual sería falso porque en el teorema del ángulo interior no es con resto. Listo, vamos a borrarlo. Creo que si hubiese sido mejor hacerlo con la recta. Entonces la recta de AC, la recta de punto, este punto, el segmento, eh, voy a colocarle otra vez el color. Vamos a definir el ángulo. FAE. Y vamos a definir el ángulo EDF. Listo, ahí tenemos los ángulos. Entonces ahora me pregunto si el ángulo PAB, C, A, B, menos el ángulo F, A, E sobre 2 igual al ángulo EDF. Listo. Entonces me dice que es verdad. Muy bien. Porque se perdió. Ángulo C, B, menos ángulo F, A,
E sobre 2 igual ángulo F. Es verdad. Listo, ahí ya me quedo. Mejor esto, ahí está. Muy bien. Entonces, en cualquier punto exterior, sigue siendo verdad. Si yo me voy para adentro, ya me da falso. Entonces, si ya me voy para adentro, es falso, pero notemos que me está cogiendo este ángulo grande y no este ángulo chiquito. Entonces lo podemos modificar. El ángulo no FAE, sino el ángulo EAF. EAF. Entonces ya me coge este ángulo chiquito, pero aún así coloquemos aquí EAF. Aún así me sigue dando falso. Esto aún así me sigue dando falso. Ya esto no se cumple. Cuando es un ángulo interior, la que se cumple es con la suma. Pues con la suma ya me da verdadero. Y si ya me voy hacia afuera, pues, bueno, tengo esa dificultad. Listo, entonces el exterior es la semidiferencia y el interior es la semisuma. Preguntas, dudas. ¿Les queda claro? Pues ya, si desean, pueden descargar el programa o mirarlo en internet. Online está disponible. Y ya empezar a hacer las construcciones y a hacer las diferentes, digamos, como gráficos. Y eso les ayuda de pronto, pues, como a entender un poquito más como los conceptos del curso y verificar, pues, como que si funcionan los teoremas, pero que no le está mintiendo, no le está engañando. Es cierto. El teorema es cierto. Bueno. Demos esa construcción ahí. En este momentico que queda, hagamos otra construcción. Porque nos faltó hablar del teorema del ángulo semi-inscrito, ¿cierto? Hablamos del ángulo inscrito, pero no semi-inscrito. Entonces, definamos dos puntos. Hagamos el segmento, estos dos segmentos. Definamos un nuevo punto. Y en uno voy a definir un segmento. Bueno, no, vamos, en los dos hagamos una semirrecta. Semirrecta y semirrecta. Y aquí
Coloquemos este color. Y coloquemos que me calcule el ángulo. Y coloquemos que me calcule este otro ángulo. Listo. Entonces este es 21.7 y este es 43.4. Listo. Entonces, yo podría preguntar si el ángulo IGH el ángulo del arco es igual a 2 veces el ángulo bueno, para estar seguros, coloquémosle un por, listo, 2 por el ángulo y JH. Listo, y es verdad. Independientemente de cómo yo ponga sigue siendo verdad. El ángulo del arco, pues la medida del arco es 2 veces la medida del ángulo inscrito. Que ese es el teorema del ángulo inscrito, listo, ahí no hay problema. Si yo muevo I, sigue siendo verdad el teorema. ¿Y qué dice el teorema del ángulo semiinscrito? El teorema del ángulo semiinscrito no es con 2 secantes, sino con una secante y una tangente. Entonces, si yo acerco ahí básicamente a que quede en J, sigue siendo verdad. Y ya tenemos una secante y una tangente. Entonces resulta que si este ángulo es 65, pues este arco es 130. Básicamente eso es lo que me dice el teorema del ángulo semiinscrito. El teorema del ángulo semiinscrito es básicamente una aplicación o es básicamente el mismo teorema del ángulo inscrito, solo que cuando I y J son el mismo punto. Aquí me da falso, pero es porque me está cogiendo este ángulo para el otro lado, ¿cierto? Me está cogiendo este ángulo de 252 en vez de este ángulo de aquí que sería 130. Y aquí me está cogiendo este arco de 144 en vez de este arco de aquí, que sería 220. Tendríamos aquí 220 y aquí tendríamos que 130. Perdón, ese sería 240, ese sería 240, sería 130. Bueno, pero igual el teorema es cierto, pues. El teorema es cierto. Lo tenemos aquí, es cierto. Lo tenemos aquí, ya es falso, pero es por la definición de estos arcos. Habría que definir más bien este y este. Entonces aquí si este es 127, este es 254. Y así. Muy bien. Y similarmente, pues como con este teorema, uno podría pensar incluso que que es el teorema del ángulo inscrito, es un caso especial
un caso especial. Bueno, hagámoslo así como para que no estorben esas líneas. El teorema del ángulo inscrito es un caso especial de este, que es el teorema del ángulo interno o externo. ¿Listo? ¿Por qué? En el teorema del ángulo externo tenemos la suma dividido 2, pero si juntamos estos tres puntos, entonces lo que ocurre es que este ángulo de acá, si se dan cuenta, es 0 o prácticamente 0, pues si los puedo juntar exactos me daría 0. Entonces este me daría 0, y al este ser 0 lo que me dice es que este ángulo de acá es 30 y este arco de acá es 60. Entonces, no sé si lo logran distinguir bien, pero básicamente es este mismo caso, ¿cierto? Tenemos un ángulo inscrito, hagámoslo aquí también, este es 30 y 60, entonces 30 y 60. Entonces tenemos un ángulo inscrito, este es 30, este es 60. Aquí tenemos un ángulo inscrito, este es 30 y este es 60. Entonces, es el mismo caso, básicamente. Si yo hago este 0, me queda que un ángulo es la mitad del otro, y pasando ese 2 a multiplicar, me queda que un ángulo es el doble del otro. Si este es 0, y este 2 pasa a multiplicar, llegó a esta forma. Entonces, básicamente, uno podría pensar que el teorema del ángulo inscrito es como un corolario, por así decirlo, del teorema del ángulo interno. Y para el externo también, ¿cierto? Porque es una resta y uno se hace 0, entonces es lo mismo, o sea, para el externo también. O sea, que uno ve muchos casos, pero en realidad estamos hablando básicamente del mismo caso. Solo hay dos distinciones importantes, cuando es un ángulo interno y cuando es un ángulo externo. Pero cuando estamos en toda la circunferencia, se cumple la misma fórmula. Pues es básicamente un caso especial donde un ángulo es 0. Donde tenemos un ángulo 0. Listo, entonces ahí como una pequeña, como dije, no tutorial, pero sí como una especie de introducción a GeoGebra, para que sepan que está esta herramienta muy útil, digamos, no solo para este curso, sino pues, en general. Es una herramienta útil que les puede servir, digamos, durante la universidad. GeoGebra no solo tiene para geometría, también tiene para hacer cálculos pues, matemáticos, trabajar funciones. Si yo quiero graficar una función, si yo quiero graficar una función fx igual a x a la 3 menos 4x2 más 1, pues GeoGebra me lo grafica, me muestra pues como los puntos de intersección, en fin, es decir, no es una herramienta solo, digamos, para geometría. En su nombre pues podría indicar que es más bien geométrica o exclusiva pues para geometría, pero no, también sirve para matemáticas, sirve pues, digamos, para cualquier aplicación pues que una vez tiene un montón de funciones. Yo tampoco soy el experto en GeoGebra, yo sé algunas cositas y ya, pero creo que sí se justifica, incluso uno como profe, pues estudiarlo más y aprender más sobre el software. Entonces, es bastante útil. Listo, entonces muchas gracias.